Buenas noches, licenciado Mengíbar. Nosotros somos el grupo número 4. Con mis compañeros Mario Perrías y Misael Díaz. Hablaremos de los métodos de evaluación y el presupuesto de capital de una empresa apalancada. Nuestro estudio está compuesto por objetivos, alcances, los métodos de evaluación y presupuesto de capital de una empresa apalancada, así como sus casos de aplicación, conclusión y anexos. Nuestra introducción es el propósito de este breve trabajo de investigación es abordar tres métodos principales para presupuestar para presupuestar el capital de apalancamiento, los cuales son el flujo de capital, que se abrevia CCF, el valor presente ajustado, que se abrevia BPNA, y el costo promedio ponderado de capital, que se abrevia WACC. Son métodos que difieren en los detalles cuando se aplican en forma apropiada, pero cada método produce una estimación del valor de una inversión o para una empresa. La elección del método está basada en cuál de estos es más fácil de aplicar en una situación brindada. Nuestros objetivos son el objetivo general, conocer en qué consiste y cómo se deben aplicar los diferentes métodos de evaluación y la importancia del presupuesto del capital de una empresa en una situación de apalancamiento. Nuestros objetivos específicos son determinar qué es el presupuesto de capital y cuáles son los métodos de evaluación, evaluar cada método de acuerdo a su aplicación, enfoque y el uso, y también implementar los diferentes métodos de evaluación, así como el presupuesto de capital en un caso práctico. Nuestro alcance es elaborar ese trabajo de investigación en el cual se incluye un presupuesto de capital y sus métodos de evaluación de forma conceptual, con su enfoque, finalidad y funcionalidad, así como la aplicación práctica para determinar la importancia y la utilidad de cada método en el análisis del caso. Ahora bien, ¿qué consiste la evaluación y de los métodos de evaluación y el presupuesto de capital de una empresa apalancada? Las decisiones del presupuesto del capital son uno de los factores decisivos para el éxito o el fracaso de una empresa. Un número de factores se combinan para hacer que las decisiones del presupuesto del capital sean las decisiones más importantes que el área financiera podría tomar. Pero ¿cómo medimos el éxito en una decisión del presupuesto? En la mayoría de los casos, esto es por medio de valores. Los buenos proyectos de una investigación tienen más utilidades que costos. La realización de los buenos proyectos aumenta el valor de la empresa y, por consiguiente, la riqueza de los accionistas. La inversión de hoy se proporciona de utilidades a futuro, por lo cual se debe de recalcar que el área de finanzas no se interesa únicamente por el volumen de las utilidades, sino también en cuándo esperaría recibirlas. Cuando se obtenga la rentabilidad sobre la inversión, será mejor, pero también se hay que tomar en cuenta que raramente se conoce con certeza cuándo se van a recuperar esas utilidades. Por eso, un proyecto se debe tener en cuenta que puede ser un gran éxito o también un gran fracaso. Y es por eso que el área de finanzas debe asignar de dónde va a obtener las fuentes para poder financiar estos proyectos. Las fuentes de financiación que puede tener una entidad son recursos propios, recursos ajenos o un exigible espontáneo. ¿Cuáles son los recursos propios? Es el capital propio, que puede incluir las aportaciones de los propietarios y accionistas y fondos generados por la empresa que se acumulan en unas cuentas reservadas. También los recursos ajenos. Esto puede ser a través de deuda por medio de bancos, obligaciones y bonos, o el exigible espontáneo, que es generado como consecuencia de la actividad del negocio. Ahora bien, al hablar propiamente de los métodos, iniciando con el valor presente neto ajustado, que se abrevia BPNA, este método indica la rentabilidad en la que se basa a calcular el valor de un proyecto en función de lo que valdría si su financiación solo se utiliza con fondos propios y después agregarle los ahorros fiscales obtenidos gracias a la financiación. Este indicador de rentabilidad usualmente se utiliza para proyectos que son financiados por terceros, o sea, proyectos con apalancamiento. El primer componente del valor presente neto ajustado indica el valor que genera el proyecto de los accionistas, que debe de haber sido financiado en su totalidad con fondos propios, es decir, sin haber incurrido préstamos para apalancar el proyecto. Como podemos ver en la fórmula, nos indica que vamos a hacer la suma de dos valores presentes. Uno del flujo de caja libre, que es el proyecto usando como tasa de descuento el costo de oportunidad de capital, más el flujo de caja del financiamiento, usando como tasa de descuento la tasa de interés antes de los impuestos. Ahora bien, al hablar del valor neto disponible, hablamos de flujo de caja libre, que nos indica el valor que genera el proyecto a los accionistas de haber sido financiado en su totalidad con fondos de terceros. Y hablamos del flujo del capital de financiamiento, que muestra la generación del valor obtenido por la decisión de los accionistas para ejecutar el proyecto. Al hablar de esto, nos trasladamos al otro método, que es el flujo de caja de capital.
que se abrevia CCF por sus siglas en inglés, Capital Cash Flow. En este método de evaluación, el flujo de capital se calcula de forma explícita. El flujo de efectivo libre disponible para el capital propio, es decir, los accionistas, tomando en cuenta todos los pagos para los acreedores, después de los descuentos, después se le descuentan los flujos de efectivos para accionistas a través del costo del capital propio. El capital cash flow está compuesto por el flujo de caja disponible para el propietario y por el flujo de caja cash flow para los poseedores de deuda. El cálculo del flujo de efectivo libre en el primer paso en el método es determinar el flujo de efectivo para el capital propio. En este nos queda después de hacer los ajustes para los pagos de interés, emisiones de deudas y el pago de este. Calculamos la utilidad neta incremental del proyecto en lugar de su utilidad neta no apalancada, como cuando se hace determinar los flujos de efectivo libres. Y en el segundo cambio, aparece cuando se suma el producto del préstamo neto que obtuvo la empresa. Esas cantidades son positivas cuando la compañía emite deuda y negativas cuando se reduce a través del pago principal. Otra forma de obtener el flujo de caja de capital es de la forma siguiente, de los beneficios a través de intereses e impuestos. A esto le sumamos las depreciaciones y las amortizaciones y nos da igual lo mejor conocido como EBITDA. Le tenemos que restar el CAPEX, es decir, las inversiones de capital y más o menos los cambios contables de provisiones operativas de acuerdo al capital de trabajo. A este siempre se le van a restar los impuestos y las tasas fiscales, que en este caso son las tasas fiscales. Le sumamos los valores residuales o terminales y vamos a obtener nuestro flujo de caja de capital. Ahora, mi compañero Misael les continuará hablando sobre el método de costo promedio ponderado del capital. Muy buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de costo promedio ponderado de capital. He querido resumir, digamos, en una manera sencilla, los componentes del WACC, que es Weighted Average Capital Cost por sus siglas en inglés. Realmente por cada uno de los elementos que se muestra en la pantalla hay una fórmula algebraica que se va a desarrollar en un caso práctico. Pero en general, el costo de capital promedio ponderado de una entidad se debe hacer considerando los elementos del balance de situación financiera. Se refiere a la deuda bancaria, que son préstamos que puedan tener con instituciones del sistema financiero, títulos de deuda, o sea, bonos que una entidad puede emitir para obtener financiamiento a través de la bolsa de valores, acciones preferentes que puedan emitir para dar una utilidad asegurada a quienes aportan estas acciones, las acciones comunes, es decir, el capital que aportan los propietarios de la entidad, y utilidades retenidas, que son las utilidades de ejercicios anteriores que la empresa ha ido guardando para reinvertirlo nuevamente en la operatividad o en proyectos de capital. La importancia de este método consiste en que el resultado le brinda al gerente financiero o a la dirección de una empresa un parámetro bastante firme para tomar una decisión sobre si tomar o no un proyecto o si tomar o no una fuente de financiamiento. El WACC representa el rendimiento promedio que la empresa debe pagar a sus inversionistas, es decir, la ganancia que ellos esperan obtener por los fondos que ellos han colocado en la empresa, así como también a los acreedores, sobre una base después de impuestos, porque sabemos de que los accionistas van a recibir sus utilidades hasta que se ha deducido hasta el último centavo de impuestos y de gastos para la operación. Ahora, el WACC es un porcentaje que se obtiene y que sirve para comparar proyectos o para comparar fuentes de financiamiento para poder tomar una decisión de proceder o no. Por ejemplo, para que un proyecto sea rentable, debe generar un rendimiento que sea por lo menos el costo promedio ponderado de capital de la empresa. Es decir, de que si, por dar un número X, el costo capital de una empresa es del 10%, si un proyecto da una rentabilidad del 9%, no convendría a la entidad. Entonces tendría que buscar otro proyecto. De igual manera con una deuda. Si, por ejemplo, el costo de capital de una empresa es del 15% y están por adquirir un préstamo con una tasa del 20%, no le conviene porque ese préstamo en sí mismo es más caro que el costo de capital que tiene la empresa como tal en el instante que están evaluando. Ahora vamos a comenzar a desarrollar una serie de casos prácticos. En este momento voy a dejar a Mario Parrillas para que continúe con el desarrollo de un caso práctico para ilustrar mucho mejor estos métodos. Muchas gracias, compañero.
Bueno, como ya se ha mencionado, las empresas en algunas ocasiones requieren de un apalancamiento. En este caso, nosotros nos hemos enfocado en el apalancamiento financiero, ya que también existe el apalancamiento operativo, que es una revisión más interna, que consiste en revisar los gastos operativos y los gastos variables de la empresa, y de esta manera generar un poco más de excedentes. Pero en este momento nos vamos a enfocar en el apalancamiento financiero de la institución. En este caso podemos observar una empresa que tiene activos por $8,000. En la situación actual no tiene deuda bancaria, sí maneja un capital, un valor de mercado y valor en libros de $8,000. Y bueno, el valor de mercado por acción son de $20 y las acciones en circulación son de 400. La propuesta es que se mantenga el activo en $8,000, pero se puede adquirir una deuda por $4,000. Y como podrán ver, pues consiste en emitir esas acciones para poder tener capital, para poder financiar un proyecto. En ese sentido, se reducen las acciones a 200. Seguidamente tenemos la evaluación financiera de la empresa. Ahí tenemos el ROA, que es un elemento fundamental para el sistema DuPont, el cual nos indica que en la situación actual tiene un 5%, en un escenario esperado moderado tiene un 15% y en un optimista o de expansión un 25%. Y las utilidades respectivas que se esperan, ¿verdad? De $400, $1,200 y $2,000. Ahí tenemos el ROE, que es el 5, 15 y 25, básicamente es el mismo que el ROA porque en este momento la institución no tiene un apalancamiento financiero. Y la utilidad por acción, o sea, el UPA, en el primer escenario es de $1, que incrementa por acción, en el segundo es de $3 y en el de expansión de $5. En la siguiente diapositiva podemos apreciar cuando la empresa ya hace un escenario con apalancamiento financiero. Podemos observar en el primer renglón que el ROA se mantiene porque es la situación actual en 5, 15 y 25%. Y las utilidades esperadas, obviamente. Pero si a esto ya le restamos la parte de los intereses, podemos ver que en un escenario pesimista la institución queda sin excedente. En un moderado queda con $800 y en el de expansión con $1,600. Y ahí tenemos las respectivas porcentajes de utilidades, ¿verdad? Que va del 20% al 40%. Y podemos observar también que con el apalancamiento financiero hay un incremento en la parte de las utilidades por acción, que es lo que le interesa al accionista. Ahí podemos observar que en el moderado el accionista gana $4 y en el optimista pues $8. Ustedes se recuerdan en la diapositiva anterior, podíamos ver que en la situación actual ganaban $5. En la última línea se puede apreciar, pero con financiamiento en un escenario optimista el accionista puede ganar $8, como veíamos en la diapositiva. Siguiendo a la gráfica, acá se puede ver más o menos el comportamiento de la deuda. Con deuda, el accionista puede ganar un poco más de utilidad por acción, pero también la deuda tiene su riesgo, porque al tener una pérdida, esta puede ser mayor, ¿verdad? Debido a que los intereses le pasan factura a los réditos que pueda esperar un accionista. El punto de equilibrio que tiene es de $800. Con $800 prácticamente el accionista no gana ni pierde. Pero esto lo podemos apreciar con más detalle en el gráfico siguiente, donde la línea de color anaranjada es la línea con deuda bancaria, ¿verdad? Aquí se puede apreciar que si la empresa no se financia, si no utiliza apalancamiento financiero, el incremento que puede tener el accionista por acción es de $5. Pero si utiliza financiamiento bancario, la utilidad por acción puede ser de $8. Pero existe el riesgo de que no se cumplan esos escenarios y en el peor de los casos, en vez de tener utilidad, un accionista podría perder $2, ¿verdad? Entonces es como un poco más arriesgado el otro financiamiento con fondos propios, pero como todo tiene su riesgo en esto de los proyectos de inversión, aquí ya los gerentes financieros y el equipo tienen que determinar a través de los flujos de efectivo, como mencionaba, los ratios financieros, cuáles son las mejores decisiones que debe de tomar la empresa para dejar un buen rédito a los accionistas.
Bueno, continuando con los casos de aplicación, vamos a hablar sobre el costo promedio ponderado de capital. Acá tenemos pues un escenario de una entidad llamada El Amanecer SADCB, la cual presenta su estructura de deuda de capital al cierre de diciembre del 2020. Esta empresa cuenta con deuda bancaria por $194,000, bonos por 5 millones, acciones preferentes por 1.500.000, capital de acciones comunes por 5.205.000 y utilidades retenidas de 332.846, que en total hacen $12.232.000. Ahora, esta parte, ya sean deuda bancaria, sean bonos, acciones preferentes, cada una tiene una tasa de interés o una rentabilidad que se espera percibir. En el caso de las deudas bancarias o los bonos, las tasas es lo que espera recibir, por ejemplo, el banco de ganancia en interés, igual con los bonos, lo que se espera que gane quien compró los bonos. Acá podemos ver que la empresa tiene que la deuda bancaria está a una tasa del 8.25, los bonos a una tasa del 7.50, acciones preferentes a 7.25, acciones comunes a 9.50, es la rentabilidad que esperan percibir los accionistas, y las utilidades retenidas pues tienen la misma rentabilidad que las acciones comunes. Ahora bien, en esta forma no es como posible obtener como un parámetro de qué tipo de financiamiento tomar o a qué proyecto puede accesar la empresa, ya que estas tasas son disparejas, unas pueden ser mayores que la otra. Entonces, lo que hace el costo promedio ponderado de capital es promediar todas estas tasas a través de ciertas fórmulas que, por ser un video corto y solamente de introducción a este tema, solo se está haciendo mención del caso y cómo se ha solucionado. Luego de ejecutar las fórmulas para cada uno de estos elementos de la estructura de capital, se determinó que esta empresa tiene un costo promedio ponderado de capital del 15.16%. ¿Qué significa este porcentaje? Ahora, con esto la dirección o el gerente de la empresa puede tomar esta tasa de WACC de referencia y comenzar a pensar en una inversión. Por ejemplo, si esta inversión tiene una rentabilidad mayor al WACC, puede decidir aplicar en esa inversión o ese proyecto, ejecutarlo, porque va a recibir una rentabilidad, una ganancia superior al costo de capital que tiene la empresa. Pero si por el contrario el proyecto o inversión de capital da una rentabilidad menor que el costo de capital de la empresa, entonces no tendría sentido ejecutar ese proyecto y por tanto no se haría. Y también visto por el lado del pasivo y patrimonio, de los financiamientos. Por ejemplo, si la empresa quiere obtener un préstamo y le ofrecen una tasa de interés superior al costo de capital, no lo va a tomar. De igual manera, no tendría sentido que ellos emitan nuevos bonos para obtener mayor financiamiento con una tasa superior a su costo de capital, sino que ellos emitirían los bonos con una tasa menor a su costo de capital. De igual manera sería con las acciones preferentes, que las van a emitir a una tasa de rentabilidad o de interés para quien aporten ese tipo de acciones menor al WACC. Digamos que este es como el parámetro en sí para que una empresa o una dirección de una entidad pueda tomar decisiones con respecto al costo de promedio ponderado de capital. Y vemos por qué es tan importante esto. Para ir finalizando, hemos concluido que el presupuesto de capital es una herramienta de mucha importancia y relevante para cualquier dirección de cualquier entidad, sea cual sea el tipo de esta, ya que siempre es necesario tener métodos técnicos para evaluar si un proyecto de capital o un proyecto operativo que quieran emprender es rentable o no para la empresa, ya que recordemos de que lo que se está poniendo en juego es recursos, dinero, ya sea propio o de terceros. Y siempre existe un riesgo de perderlo, por eso es importante hacer la evaluación antes. También que es muy importante el apalancamiento de los proyectos a través de financiamientos, ya que como pudimos ver, una empresa puede llegar a tener mejores utilidades o mejores rentabilidades cuando tiene para apalancamiento financiero a través de fondos de terceros, a que solo operará con fondos propios. Por supuesto, existe un mayor riesgo porque en un momento determinado podría existir pérdidas. Sin embargo, tener financiamientos o fondos de terceros
nos ayudan con los escudos fiscales, ya que los intereses que generan estos préstamos o fuentes de financiamiento son deducibles de impuesto a las ganancias. Y también que valorar el costo de las deudas contraídas que no deben ser mayores al costo promedio ponderado de capital que tenga una entidad. Creo que con esto pues concluimos y damos por terminada esta presentación. Gracias. Buenas noches.